7:29 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el doctor Guillermo Celi, el líder del partido Suma, y el periodista Martín Pallares de Diario Expreso. Les invitamos a analizar lo que debiera ocurrir con las reformas del Código Penal, una parte impresentable, cuando quedó al descubierto por denuncias de juristas, constitucionalistas, penalistas, jueces, exjueces. Se sorprendieron sectores políticos cuando quedaron al descubierto y dijeron, no, nosotros ni hemos leído, ni hemos revisado, y así aprueban proyectos en la Comisión de Justicia que va al Pleno, sin siquiera debatir los temas, ni ellos, como han dicho, ni los asesores de los asambleístas. Pero más allá de eso, quisiera ilustrar los cuestionamientos sustentados de la fiscal general, que este domingo, en entrevista con Carlos Rojas del programa Políticamente Correcto de Coavisa, dijo lo siguiente la doctora Diana Salazar, fiscal general. Y ahora están cocinando una justicia a la carta, un código a la carta. Tratan de incorporar una quinta causal en el caso de revisión, del recurso de revisión, que solamente beneficiaría a aquellas personas que han pretendido durante los 5 últimos años ser beneficiarios de esto. ¿Con qué fin? Anular las sentencias en firme, porque los juicios no han podido ser desbaratados por la contundencia de las pruebas. Entonces se tienen que inventar una figura que permita que los informes de las comisiones y de las relatorías de Naciones Unidas, cualquier relatoría que se consigan de los amigos, vengan a destruir y se conviertan en una especie de ultrajuez supranacional que venga a marcar cómo los jueces tienen que fallar. No sé si usted ha leído la disposición transitoria, en que además establece que la Corte Nacional de Justicia, cuando tenga conocimiento de estos informes, de oficio debe iniciar el proceso de revisión en un plazo no mayor de 45 días, cuando el caso es complejo de 30 días, y sancionar, destituir y empezar un proceso penal a todos los funcionarios judiciales que habían participado en el proceso. O sea, si no se alcanza a resolver el recurso de revisión durante este tiempo, se levantarán las prohibiciones relacionadas con los derechos políticos cuando así existan. Eso no es justicia a la carta, por favor. Que existe una dirección clarísima, una dedicatoria. Este es un artículo con dedicatoria y que tiene nombre y apellidos de los sentenciados y ahora prófugos de la justicia. Rafael Correa. Ustedes saben quiénes son los prófugos de la justicia. Bien, con esta declaración que formulara la doctora Diana Salazar, fiscal general, doctor Guillermo Celi, ¿qué piensa de estas reformas? Usted fue asambleísta. ¿Qué debe pasar con estas reformas al COIP? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo para Martín, un saludo para toda la audiencia de Radio Democracia. Realmente que esto es sinvergüencería a la carta e ignorancia a la carta. Yo estoy muy sorprendido porque una comisión como es la Comisión de Justicia, que debería tener al menos asesores que tengan criterio jurídico y que en esa comisión debió haberse nutrido por el análisis, por la profundización de la técnica jurídica como también de la técnica parlamentaria para pretender una reforma al Código Orgánico Integral Penal en la cual lo que quieren hacer es que la sinvergüencería, la impunidad juegue el pepo en el país. El pretender incorporar una causal, como es la causal que permita revisión de las sentencias ejecutoriadas en calidad de cosa juzgada. Causal de la que se habla de acuerdo a ese proyecto mamotreto de proyecto de ley, que un informe de una relatoría, de una comisión o inclusive la CIDH podría dar lugar a la reapertura de un proceso penal que ya fue sentenciado, cuando ellos saben que se necesitan elementos fácticos, es decir, elementos de hecho probatorios que determinen que la sentencia en autoridad de cosa juzgada deba de ser cambiada porque ha sido mal sentenciado. Es decir,
Aquí evidentemente, y esto no va con dedicatoria a nadie, porque aquí cualquiera que quiere incorporar la impunidad, obviamente ya sabemos quién planteó, pues, ¿no? Y aquí hay que decir las cosas como son, porque a veces los ecuatorianos nos olvidamos de las cosas. El presidente de la Comisión de Justicia, correísta contumaz, fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de ese mamotreto, ese Frankenstein creado por el correísmo para tomarse por asalto a los órganos de control y que hay que desaparecerlo cuanto antes. Esta barbaridad que han pretendido, como también meter sus pezuñas a las investigaciones penales para que se quite la reserva de las indagaciones penales, que dañaría dos principios fundamentales del derecho. El primero, que es la presunción de inocencia, y precisamente por eso se investigan indagaciones previas reservadas. Y la segunda, la contundencia que debe tener una investigación penal por parte de Fiscalía. Esto realmente, créemelo, Miguel, es una aberración. Por eso la posición de Suma, de mi partido y de nuestros asambleístas, Subía, Huizún e Humajinga, ha sido definida de que en contra de estas barbaridades y aberraciones que pretenden que la corrupción y que pretenden que la sinvergüencería se ponga de manifiesto en el país. Yo sí quiero decir algo. A mí me llama muchísimo la atención que no haya existido un informe de minoría en esa comisión. Y luego cuando van al pleno, ahí sí que no sabían, que no habían visto, que se oponen. Si hubiese estado un legislador de Suma, tenga la plena seguridad que hubiéramos presentado bien redactado, bien analizado y profundizado, un informe de minoría en contra de estas mamarrachadas y sinvergüencerías que atentan contra la justicia de este país. Sí, efectivamente, como dice, pudo haber un informe de minoría, pero no lo hubo. Y ahora se rasgan las vestiduras, como bien decía en su columna en Expreso este domingo Martín Pallares. Martín, bueno, hoy se sorprenden. Martín decía en su columna, esos brillantes discursos que dieron luego o en el pleno o en declaraciones públicas, ¿por qué no dieron durante la sesión de aprobación de este informe de manera unánime que va al pleno de la Asamblea Nacional? Martín, buen día. Hola Miguel, buenos días. ¿Cómo entender esto? ¿Cuál debe ser el destino final cuando ha vuelto, por falta de votos, volvió a la comisión? Sí, no, este es un misterio. Buenos días también para Guillermo. Este es un misterio total. Tan misterio que resulta harto sospechoso. Para comenzar, el silencio. En la comisión estuvo este proyecto, fue aprobado, firmaron todos, fue unanimidad, pero los socialcristianos y los de gobierno, la de gobierno tiene solo una representante ahí, nunca advirtieron del contenido de esta reforma, o son pésimos legisladores, no van a las sesiones y firman lo que les pongan por delante, o no les importa, o lo que sería más grave es que había un acuerdo para esto. Yo me resisto a pensar que no hayan sabido lo que estaba ahí, porque son cosas demasiado gordas. Y hay unos socialcristianos que son juristas bastante estudiados, como el señor Vicente Tayano, pero sí, resulta un misterio absoluto. Salen el día, bueno, de esto se supo la noche del martes de carnaval. El día miércoles el peso de la opinión pública empezó a sentirse, hubo una reacción de la gente, y ya en ese día ya empezaron a culipandear y se echaron para atrás y dijeron que no, que hay que hacer hay que votar por pedazos, cuando lo absolutamente normal, lo que procede en un mecanismo legislativo es que haya un informe de minoría, y nos ahorrábamos de todo esto, de este problema. Había un informe de minoría y la gente votaba
O sea, los otros asambleístas votaban por lo uno o por lo otro. Limpiaban su imagen los socialcristianos. Yo no creo que, más bien dicho, yo pienso que lo querían mantener callado a esto, porque todo salió. Imagínense, fue el fin de semana de carnaval, lunes, martes, y salen con esto para el día jueves. O sea, lo que estaban pensando es que nadie se iba a dar cuenta. Entonces, esto huele muy mal, habla muy mal de esos legisladores. Claro, la presión de la opinión pública les hizo echar para atrás. Yo no sé si habría otro tipo de presiones de ciertos sectores que dijeron, oigan, esto no puede proceder así, no, esto es un insulto para la justicia ecuatoriana, y ya no hubo los votos. ¿Qué estaba en juego? ¿Qué acuerdos estaban ahí en juego? No sabemos del todo, es algo inconfesable, nunca dijeron nada. En la sesión del jueves tampoco es que hayan dicho, porque yo pensaba, ¿no? Van a decir, no, esto se aprobó en nuestra ausencia, pero no podían, estaba todo firmado. Entonces, esto es de coautoría de un grupo donde no solo está el correísmo, ojo, no, uno no puede, ellos hacen su trabajo, ese es su agenda y eso lo sabemos. Eso no debe sorprendernos. Lo que nos sorprende es lo otro, que socialcristianos y gobierno hayan puesto el visto bueno en la comisión. Como este domingo ilustraba Expreso, ¿qué pasó con los asambleístas miembros de la comisión? Los 4 de la Revolución Ciudadana sabemos el empeño que tenían, pero ¿qué pasó con Vicente Dayano, miembro de la comisión, o su alterna Enma Basantes, el socialcristiano Roberto Cerda o su alterna Maite Heredia, y los asambleístas del gobierno, del bloque gobernista de ADN, María Fernanda Araujo, el asambleísta de Gente Buena, Roberto Jaramillo, y el asambleísta Carlos Rodríguez de Democracia Sí? ¿Por qué no dijeron algo, Martín? Insisto que eso es un misterio, que lo único que podemos hacer ante ese misterio es sospechar. Ahí había un acuerdo. Yo sospecho que ahí había un acuerdo, porque un silencio así, con temas tan grandes, tan polémicos, no pueden pasarse, pues. O sea, yo no creo que eso se les pasó, o no les importa, o no vieron, o no leyeron. Bueno, que tampoco es descartable, ¿no? O sea, son unos irresponsables que deberían ser hasta sancionados. ¿Cómo es que no leyeron las partes más, esas partes polémicas que no son cualquier cosita? No es un artículo chiquito que por ahí tiene un error de redacción, o tiene un error de que se cita un artículo que no es del artículo. No sé, esto es algo muy, muy, muy grande, y no solo el tema de la impunidad de Rafael Correa, porque hay otros temas que están ahí que también son polémicos. Por ejemplo, esto de que si hay una indagación previa que ha pasado un año, el investigado puede pedir el archivo, y eso es obligatorio, el fiscal tiene que archivar. Entonces uno se pregunta, y claro, el señor JJ Franco, mano derecha de Nebot, está justo en ese caso, y ya presentó una solicitud de archivo. Entonces ahí también había nombre y apellido. Por eso no creo que lo hayan hecho por irresponsables y por elevados, despistados o malos legisladores. Yo creo que había una idea ahí. Vuelvo con el doctor Guillermo Celi. ¿Cómo entender esto que señala Martín Pallares? El que usted tiene su práctica parlamentaria, el que haya pasado un proyecto sin el debido debate. Y yo me remito a lo que hoy testimonia el jefe del bloque del Partido Social Cristiano, miembro de la Comisión de Justicia, en donde él dice textualmente en una entrevista con El Universo, dice que sí es cierto que hubo una votación por ese tema, pero no fue un tema analizado. ¿Cómo es que votan un proyecto por unanimidad sin que sea textual? No fue un tema analizado.
O sea, uno no termina de entender. ¿Aprueban sin analizar? Mire, esto es lo realmente sorprendente y al mismo tiempo raro. Yo he sido legislador desde el año 2017 al 2021 y bueno, felizmente tuve un gran equipo de trabajo. Siempre estábamos atentos a que a última hora pretendan meter algún articulado, como lo descubrimos en su momento con el sentenciado Daniel Mendoza, que en ese momento era presidente de la Comisión de Presupuesto, que quiso pasarse por las tranqueras y beneficiar a un sector en contra de los intereses de los ecuatorianos. A mí me extraña que en la comisión primero no se haya develado este tema. Nuestros legisladores que no están en esa comisión, lo que me pudieron comentar es que en el primer debate estos temas ni siquiera se trataron. Y los propios miembros de la comisión hablan que fue a última hora la incorporación de esos articulados. Pero ¿cómo es posible, reitero, que no haya generado un informe de minoría con justamente los temas que estaban en contra, que luego en el Pleno se rasgaron las vestiduras diciéndolo? Pero si firman unánimemente un mamotreto de informe, más bien deberían ser frontales y decir qué es lo que sucedió, porque si no eso da lugar a que la calidad de los legisladores en una comisión tan importante como es la Comisión de Justicia, donde se hacen las reformas de carácter judicial y para un tema tan importante en este momento como el Código Orgánico Integral Penal, que lo que deberíamos estar discutiendo en este momento es que se eliminaron los privilegios penitenciarios, que es una postura de suma y que la llevamos justamente al debate, que hay que eliminar esos privilegios penitenciarios para los terroristas, para los corruptos, para los violadores, para los asesinos, para los que venden droga, justamente los que microtrafican, para que no se les dé casa por cárceles, para que no se les reduzca las penas. Eso es lo importante que había que tratar en pos de defender los intereses de los ecuatorianos. O también un tema que era bien importante, era incremento de penas para cierto tipo de delitos como los que acabo de señalar, con el único objetivo, porque esto no, el incremento de penas no va a generar que cambie la conducta del ser humano tiene que ir cambiando, porque por ejemplo en el tema de transparencia y honestidad en este país hay que hacer una profunda reforma educativa para fortalecer los principios y valores que tiene nuestra nación y que justamente fueron dañados durante los 10 años del que justamente plantea este tipo de mamotretos de proyectos de ley. Y eso es lo que nosotros consideramos que era importante tratar y debatir, no este tipo de cosas que realmente lo único que traen es demasiadas suspicacias, demasiadas sospechas para que la corrupción, la impunidad y no el trabajo en favor de los ecuatorianos sea lo que quería primar en esa votación de segundo debate. Nuestra votación, desde el primer momento que vimos ese mamotreto, fue en contra. Doctor Celi, en ese sentido, esto, por práctica parlamentaria, ¿deberá volver con otro informe eliminando esas partes? ¿O qué debe ocurrir para que finalmente esto sea analizado en el Pleno de la Asamblea Nacional? Hay dos posibilidades en este momento. La primera, que se eliminen estas aberraciones a lo que es el derecho. Y la segunda es ir inmediatamente al archivo de este mamotreto para generar un proyecto de ley bien analizado, bien profundizado, incorporando otros temas. Por ejemplo, nosotros hemos planteado que se incorporen ahí lo que son los perímetros sagrados con sanciones de 40 años de cárcel para aquellos microtraficantes, pedófilos o pornógrafos infantiles que pululen por las escuelas y colegios de nuestro país, que existe. Ese es uno de los grandes temores que nace justamente de la familia ecuatoriana, porque hemos sabido escuchar, los padres y madres de familia están aterradas que a sus hijos les están vendiendo drogas justamente en los perímetros escolares. Y ahí hay que sancionar ese delito con contundencia, con más de 40 años, sin privilegios penitenciarios. Y obviamente se incorporen estos temas a un debate de verdad y una reforma al Código Orgánico Integral Penal, porque realmente esta que se ha presentado entre gallos y medianoches en carnavalazo ha quedado realmente sepultada por la opinión pública, por la academia y obviamente por la gente que quiere el bien para el Ecuador. Martín Pallares, ¿cuál debiera ser el desenlace? Primero en la Comisión de Reforma de la Justicia, que preside uno de los interesados, y segundo, cómo debe volver al Pleno para definir este trámite, porque está para segundo y definitivo debate en donde debe votarse este proyecto.
A ver, yo primero pienso que los asambleístas no correístas que están ahí deben sincerarse, ver si elaboran un informe de minoría eh, y presentar un informe de minoría que pueda ser debatible y que no tenga cosas tan escandalosas como esta. Hay otras cosas escandalosas, ¿no? No solamente es la impunidad de Correa, insisto, hay unos temitas más, por ejemplo, el tema de la justicia indígena que se está introduciendo ahí es muy peligroso para el país, está estableciendo una renuncia de la justicia ordinaria a favor de la justicia indígena y eso es bastante grave. Entonces, pero ellos tienen que sincerarse. El problema aquí, Miguel, es que estos tres sectores que están en la comisión, bueno, hay otros sectores, pero estos tres sectores hicieron un pacto al inicio de la asamblea, de esta legislatura, un pacto misterioso que realmente nunca se supo. Entonces, queda ese matiz de sospecha, de desconfianza, no sé, que es... están trabajando en algo de forma secreta y en nocturnidad, como dicen los penalistas, para sorprendernos. A mí me parece que esta comisión queda hiper deslegitimada. Ya cuando se la hizo, era escandaloso. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Era escandaloso que le den 5 miembros al correísmo. Y eso fue con la aprobación del gobierno y del Partido Social Cristiano. Si no es por ellos, no tenían 5 miembros en esta comisión y la presidencia de la comisión. Esta es una comisión clave. Yo recuerdo que alguien, no me acuerdo quién, advirtió en ese entonces y dijo, lo que pasa es que ahí van a tramitar una reforma al COIP que es muy importante para el correísmo por el tema de Rafael Correa. Ya alguien, yo recuerdo que lo advirtió. No hay otra explicación para que les entreguen una comisión de esa forma. Es grosero. Es grosero, es una burla a la gente, a la sociedad ecuatoriana. Entonces, claro, o estos señores se sinceran y dicen no queremos impunidad, aquí está nuestro proyecto de minoría. O si no, tendrán que archivarlo. El problema es que si lo archivan, hay que esperar un año y en verdad en este proyecto hay algunas cosas buenas, como dijo Guillermo, como la eliminación de los privilegios carcelarios, que creo que son importantes en las actuales circunstancias del país. Pero no veo otra. Ya escuchamos que van a volver a tratar todo esto cuando haya pasado la consulta. Eso también es preocupante porque es como archivar y hacer cálculos políticos, qué pasará con la consulta, etcétera. Yo no veo ninguna claridad, no hay sinceridad de los actores políticos, no nos informan, no nos dicen, no se sinceran. Aquí les agarramos en la trampa. ¿Qué otra trampa nos van a poner? Y da grima ver que incluso el gobierno está metido en eso, ¿no? Ahora, hay gente que dice que lo que pasa es que no leyeron y les dio pereza de leer. Puede ser cierto, yo no creo, yo soy un poquito más malicioso. Claro, pero es que ¿cómo aprueban sin leer, Martín? O sea, ¿cómo pasa en un legislador que apruebe sin leer? Es inexplicable, o injustificable, es realmente, y si aprueban sin leer, no merecen ser asambleístas. Doctor Guillermo Celi, quizás aquí hay un cálculo político electoral, incluso si uno ve los tiempos, si debiera el CNE convocar a las elecciones presidenciales y legislativas de febrero próximo, debiera convocar en septiembre, no están jugando con los tiempos, incluso por eso en la reforma pretendida se pone de 30 a 45 días casos tan importantes que debe resolver obligatoriamente la Corte Nacional de Justicia.
Mira, Miguel, es tan alta la ignorancia jurídica de parte de esa comisión en este proyecto que ni siquiera se dan el trabajo de revisar la Constitución, y lo que existe son las acciones de incumplimiento que se llevan ante la Corte Constitucional cuando un juez no emite un dictamen o no genera un dictamen de acuerdo a lo sentenciado. Entonces realmente llama muchísimo la atención este malhadado proyecto de ley, donde lo que se debe hacer, porque ya no se puede emitir un nuevo informe de minoría, ni mucho menos, lo que se debe hacer es una división en la votación, dejar esta parte terrible que realmente no se compadece con la necesidad de lo que necesita la justicia penal ecuatoriana, para que el Pleno de la Asamblea y los legisladores voten en contra. De esa manera no pasa esta parte relativa del mamotreto que hemos hablado, dejar en otro número de articulados a votar el tema de la eliminación de los beneficios penitenciarios, el tema de incremento de penas, la parte positiva para que los legisladores puedan votar. Es la única opción que yo veo en este momento, o entrar en un archivo del proyecto de ley que se ha presentado y que ha pretendido pasarse por las tranqueras de la justicia ecuatoriana. Entonces, esto es lo que hoy día tenemos y esto es lo que hoy día debemos de resolver cuanto antes. La posición nuestra es clara, este es el procedimiento. Yo hago un llamado al presidente de la Asamblea Nacional para que, en aras de que este proyecto de ley sea aprobado, la parte positiva, se divida la votación y de esa manera se niegue el mamotreto y se apruebe lo que se necesita justamente para defender lo que hoy día está pasando, que es la inseguridad que hoy día vivimos los ecuatorianos a nivel nacional. Martín Pallares, dentro de este desafío, quizás no hay un cálculo político electoral evidente para dejar limpiando, entre comillas, las sentencias con la revisión, con a través de este camino, para llegar a septiembre para una posible inscripción de candidatura. Seguramente eso estaba en los cálculos. El problema es que si ese sector hacía esos cálculos electorales, los otros debían haber hecho también sus cálculos electorales y darse cuenta que si aprobaban eso, iban a perder posibilidades de ganar cualquier cosa porque el rechazo de la ciudadanía hubiera sido muy grande. Entonces, ¿qué? ¿Están trabajando para la candidatura del señor Correa o de algún otro? Lo cual también es una estupidez gigantesca. Obviamente aquí todo es por cálculos electorales, pero parece que los únicos que lo están haciendo bien son los señores del correísmo, y los otros lo están haciendo pésimo, porque si realmente tuvieran cálculos electorales para ellos, pensando en ellos, no hubieran hecho esta inmensa tontería. Hubiera sido un escándalo nacional si es que esto pasaba, y en el momento del voto hubieran sido, yo creo que sancionados por la gente. La opinión pública ya fue bastante fuerte y evidente con este pequeño episodio. Imagínense si hubiera sido aprobado y podía inscribirse el señor Rafael Correa, creo que la reacción hubiera sido mucho más grande, y ahí sí, los autores, hubiera sido un delito flagrante, y creo que hubiera habido un gran disgusto ciudadano y hubiera sido un gran escándalo. Doctor Guillermo Celi, en definitiva, ¿qué debe pasar en la Asamblea con este caso? Por un lado, malograr lo que usted citaba, reformas que son necesarias. El Ecuador vive un conflicto armado interno, y se ha planteado endurecimiento de penas, pero esto podría malograrse simplemente si se archiva o se rechaza este proyecto. En lugar de depurar con transparencia, pasar lo que se necesita y eliminar lo impresentable, lo inconstitucional, lo ilegal. Justamente lo que señalaba hace un momento, votar por bloques de articulados, incorporar dentro de un bloque de votación a los articulados entre los que estén en el tema de la eliminación de privilegios penitenciarios, y dejar de otro lado aquellas normas de aberración jurídica, como esto de establecer una causal quinta para la revisión de sentencias en el país, el tema relativo de
eliminar la reserva de la indagación penal, que es un tema terrible para la justicia y sobre todo para la investigación fiscal de parte de Fiscalía General del Estado. El otro tema también es el asunto de que querían incorporar como imprescriptible una serie de delitos que realmente no se compadece con lo que ya dice la Constitución, cuáles son los delitos imprescriptibles, que es por mandato constitucional. Realmente es la vía que yo considero que es importante. Nuestro equipo de legisladores así lo va a plantear esta misma semana en la Asamblea Nacional, para dar luces a lo que se debe dar y develar con claridad que nosotros en ningún momento nos prestaríamos a una barbaridad y aberración jurídica como pretendieron pasarse por las tranqueras el día jueves pasado, luego que volvimos del carnaval. Aquí hay que ser claros y definidos, y esa siempre ha sido nuestra posición en el ámbito de Suma, donde análisis jurídicos profundos y también una visión clara legislativa existe para tomar decisión. Martín Pallares, ¿cuál debiera ser el destino final de este proyecto si está de nuevo radicado en la Comisión de Justicia y debe volver? Porque lo que hizo el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, es únicamente decir, se suspende el debate antes de la votación y vuelve a la comisión. Yo pensaría que se debería aprobar, quizás no solo por segmento, sino artículo por artículo, y que se den el trabajito de hacerlo, porque se portaron súper vagos ahora que les quiten el sueldo. Porque a mí me da miedo, incluso en un principio a mí parece bien lo de los segmentos, pero me da miedo que con lo trampositos que han sido, vuelvan a ser trampositos y en los segmentos metan algunos paquetes no muy santos, ¿no? Entonces yo les daría trabajar y les daría votar artículo por artículo. Con lo cual se pudiera salvar algunos artículos que sí valen, como decía Guillermo Celi, y los otros no pasarían. Y votar por bloques también ahí juegan con los tiempos y la inclusión de estas disposiciones cuestionables, Martín. Sí, claro. Ahora la opinión pública va a estar mucho más pendiente. El momento que se vote artículo por artículo, cada cual se hará responsable de la votación por eso. Es más difícil que haya sorpresas, porque de repente en el paquete 1 ponen la disposición tal, yo qué sé, y pueden haber sorpresas no muy gratas. Porque claro, hay cosas buenas en el proyecto. Lo que mencionaba Guillermo, también hay otra cosa buena, que es el que a un sicario menor de edad se lo juzgue como si fuera mayor de edad. Creo que eso también es positivo, porque no puede ser que estén usando a estos chicos para asesinar, con la idea de que porque son menores van a salir bien parados. Y sí, hay algunas cosas positivas, pero van a tener que ponerse a trabajar y votar artículo por artículo, me parece. Doctor Guillermo Celi, esto debiera votarse artículo por artículo para salvar una parte del proyecto que sirve y dejar de lado esto cuestionado. Sí, me parece que es un mecanismo viable. Eso va a generar mayor transparencia, eso va a evitar suspicacias y obviamente dejar a la luz pública cuál es el sentir de cada uno de los legisladores y obviamente de sus organizaciones políticas en relación a este proyecto de reforma del Código Orgánico Integral Penal. Es un mecanismo que permite ir analizando cada uno de los temas, cada uno del articulado. Me parece que son 89 artículos que se debería votar artículo por artículo, y de esa manera viabilizar una reforma válida en lo positivo y obviamente terrible en el tema que hemos tratado y que es de conocimiento público, que pretendieron meter ahí un caramelo de cianuro, una parte buena, pero en el gran fondo un gran veneno para la justicia penal ecuatoriana. Felizmente fue develado a tiempo, inmediatamente nosotros, al igual que la academia, comunicadores sociales, otras organizaciones, hicieron pública esta denuncia, y eso evitó de que el día jueves anterior se tome una decisión que iba dirigida hacia
la antitécnica jurídica, la impunidad y la corrupción y la delincuencia. Felizmente se logró parar eso a tiempo y este es el momento de resarcir y de dar más transparencia que los ecuatorianos estamos pidiendo. Si es necesario votar artículo por artículo para develar toda la realidad que existe en el interior de cada uno de los legisladores, me parece que es una positiva medida que habrá que también plantearla en el seno de la Asamblea Nacional para dar justamente una transparencia y agilidad a un tema que se cae de necesario, como es la implementación de reformas al Código Orgánico Integral Penal, en favor sobre todo de la seguridad de los ecuatorianos que hoy día clama toda la familia de este país. Martín, luego de esto que ha quedado evidenciado, quizás quedan interrogantes. El sistema de justicia está seriamente amenazado con la posibilidad de que haya una justicia paralela, que es lo que se pretende. Sí, existe en el proyecto, hay este proyecto de reforma, el artículo número 1 que establece que siguiendo el principio de que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito, un principio elemental, básico, que debería tener todo sistema jurídico en el mundo, se pone que si alguien ya fue juzgado por la justicia indígena, ya no podrá ser juzgado por la justicia ordinaria. Incluso los jueces ordinarios tienen que, antes de abocar conocimiento de un caso, instruirse, pedir la información a las autoridades indígenas para ver si pueden juzgar o no a tal o cual persona por lo que sea, porque tampoco dicen qué, o sea, puede ser por el robo de un celular, como puede ser por un asesinato o una violación. No se especifica. Entonces dice, vamos a llegar a un punto en donde puedan ocurrir cosas demenciales, como que una mujer denuncia haber sido violada después de una semana de haber sido violada, por ejemplo, y resulta que cuando el fiscal le quiere procesar al acusado, resulta que ya fue violado en alguna comunidad por alguna autoridad indígena y ya no se lo puede juzgar. Y pongo este caso porque me acuerdo mucho el caso de Peter Calo, el dirigente de la CONAIE y de Pachacutic, que según los dirigentes de Pachacutic era absolutamente inocente. Leonidas Issa puso las manos al fuego por Peter Calo. Entonces vamos a tener un sistema paralelo de justicia que es algo que fragmenta al Estado por completo. Si hay algo que unifica y hace una sola cosa al Estado, es tener un sistema de justicia único. Pero si vamos a tener 2 sistemas de justicia, aquí estamos hablando ya de la fragmentación del Estado como conocemos. Bien, muchas gracias por aportar a este debate, y ahí está la mirada del Ecuador con lupa de lo que sucede en la Asamblea Nacional con estas malhadadas reformas penales, al menos lo que se pretendió incluir. Muchas gracias a Guillermo Celi, líder del partido Suma, y Martín Pallares, columnista de Diario Expreso. Muy buen día. Gracias. Abrazo. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y, buscando la verdad, volvemos para un debate sobre la situación del Ecuador en medio de este conflicto armado interno, un país inseguro para todos, pero de manera especial para niños, adolescentes, jóvenes que necesitan evitar más muertes de menores. 3 invitados: la doctora Lorena Grillo, penalista, el doctor Armando Camino, psiquiatra, y el sociólogo Simón Ordóñez. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira